Hay un equipo europeo que la rompió en el mercado de pases de verano de este 2025. Spoiler, no fue ninguno de la Premier, no fue Real Madrid ni Barcelona, PSG ni el Bayern de Múnich. Estamos hablando del Porto de Portugal, que hizo una maravillosa jugada de mercadeo deportivo, una clase magistral de cómo se juega fuera del campo para hablar, poner a todo el mundo a conversar sobre la tendencia que utilizó, sobre la táctica que usó para presentar un nuevo fichaje. Esto le dio la vuelta al mundo y lo que hizo el Porto es simplemente para aplaudir, para decir muchas gracias por hacer este tipo de cosas, por tomar en consideración a tu fanático como el número uno y decir, wow, qué gran lección nos da porque vivimos en una época de la hiperconectividad donde toda la información está al instante y al alcance de tu teléfono celular. Es sencillo estar conectado, es sencillo estar informado, es sencillo saber todo y además la cantidad de filtraciones. Entonces te voy a contar qué hizo el Porto para hacer tendencia mundial con el fichaje de Luuk de Jong, cómo lo hizo y algunas lecciones que nos dejó de marketing deportivo, que nos dejó esta gran movida que hizo el club portugués. ¿Qué fue lo que ocurrió? El domingo fue la presentación de la plantilla en un partido amistoso entre el Porto y el Atlético de Madrid en el estadio do Dragao y fue la gran sorpresa para propios y extraños. ¿Y qué pasó? Están presentando la plantilla, todo el mundo los conoce y de repente anuncian a un jugador que nadie sabía. Y este era el holandés Luuk de Jong. Más allá de su recorrido y de su fama, haber estado en Sevilla, en Barcelona, viene de ser goleador en la Eredivisie, todo el mundo se quedó atónico. Las imágenes de las personas con la boca abierta aplaudiendo como locos porque no entendían qué estaba pasando. Pero esto no solo fue para la gente del estadio. El mundo entero se quedó perplejo de la situación porque no se filtró nunca este fichaje y el equipo tuvo el valor y el coraje y toda una estrategia armada para poder llegar hasta este momento y volverse conversación por hacerlo a la vieja escuela, hacerlo a la antigua. Yo soy el que tiene la narrativa, yo soy el que te voy a demostrar. Pero lo más interesante de todo fue cómo lo hizo. Según reveló el diario portugués A Bola, solo 8 personas estaban al tanto de esta movida, de este fichaje. 4 directivos, el jugador, el agente y el entrenador. Estamos hablando de que solo estas 8 personas manejaron esta información sobre el fichaje y no se lo dijeron a nadie. Tanto fue así. ¿Cómo fue ocurriendo la línea del tiempo? Bueno, el jugador llegó ese mismo día, el día domingo, cuando fue presentado. De hecho, los jugadores, sus compañeros, no sabían nada y se enteraron porque lo vieron en el camerino y les llamó muchísimo la atención. ¿Para qué haces esto aquí? Lo ven con una camiseta 26. Oye, bueno, bienvenido, no te esperábamos, pero qué alegría que estás acá. Y tanto fue el rollo que el anunciador tampoco lo sabía y le pasaron un papelito a última hora diciendo, mira, tienes que anunciar a esta persona y no lo creía mucho, lo veía como extraño, ¿no? Y tanto fue así, insisto, que el club se cuidó, vio todos los puntos débiles que presentaron al jugador en la prueba médica como un jugador de balonmano, del equipo de balonmano. No lo hicieron como un jugador de fútbol para que no se pudiera filtrar, sea por allí, por algún preparador, alguien podía decirle algo a algún periodista o algún medio o decirlo por sus propias redes sociales y el club se blindó de tal manera que ocultó todo esto. Viajó en el último vuelo hacia Oporto, el agente fue el que fue a buscar las maletas del jugador, o sea, todo estuvo encubierto, una operación que parece prácticamente de inteligencia de Estado, pero quedó maravilloso porque vivimos en la época de los Fabricio Romano, donde todo el mundo se adelanta a la información y aquí no hubo exclusiva, porque la exclusiva fue del club. Y yo les quiero preguntar a ustedes que están aquí viéndome, ¿qué te parece? Déjanos abajo tu comentario porque esto me pareció una genialidad y por supuesto mis compañeros, ¿cómo vieron ustedes esto? Porque se hizo tendencia en el mundo. Sí, yo lo aplaudo esta iniciativa. De hecho, hoy estamos hablando de esto porque, seamos honestos, si el Porto hubiese publicado un video, un diseño presentando al jugador, hubiese pasado desapercibido, no habría tenido tanta relevancia. Y una cosa que me gusta mucho a mí es la inteligencia emocional que manejaron desde el club, porque nosotros que hemos tenido experiencia trabajando con equipos de fútbol sabemos lo impaciente que pueden llegar a ser los directivos o las personas que toman las decisiones al momento de presentar a un jugador, que de hecho se han visto situaciones en las que el jugador no ha llegado,
no se ha puesto una camiseta, no tiene una foto, pero hay que presentarlo, hay que anunciarlo. Y acá se hicieron las cosas bastante bien. De hecho, le agrega un toque especial, te hace recordar cómo eran los tiempos antes de las redes sociales, y yo creo que fue una bonita sorpresa, un bonito regalo, tanto para los fanáticos del Porto como para los fanáticos del fútbol. Así que a mí la verdad que me encantó esta propuesta, me encantó la forma en cómo lo hicieron, y me lo imagino, ahora sí pueden publicar todos los videos que quieran, y si no le ponen la canción de Misión Imposible, no están haciendo nada, están perdiendo la oportunidad. Me encanta esa estrategia, Brandon, muy, muy bien pensado. Pero fíjate, esta es una muestra de la capacidad que se puede tener para hacer algo diferente cuando ya todo prácticamente está inventado. Como dices tú, lo usual, el video, la foto, que obviamente hayan los rumores con esos antecedentes, pero qué manera de decirle al mundo: mira que yo puedo hacer esto diferente. Y además la seriedad con que se toma este asunto desde los directivos, que aplaudo evidentemente, porque no se filtró nada. Además, como dice Andrés, también leí por Twitter, por X, que fue el agente el que retiró las maletas del aeropuerto mientras el jugador salía por una de las puertas traseras. Es decir, no había ninguna pista de nada. Nada, en absoluto. Y eso te habla también del compromiso del mismo club en querer hacer las cosas de esta manera. Yo me imagino que lo planificaron así. Y si no lo planificaron tanto, les salió genial. Porque miren que nosotros aquí, en Venezuela, al otro lado del mundo, estamos hablando de ustedes. Te digo algo. ¿Qué estrategia hay que tener desde el punto de vista de la negociación, de haber hablado con el jugador, haber hablado con la gente? Porque esta idea la tenías que haber tenido concebida mucho antes de incluso fichar al jugador. Porque es parte de la propuesta y queremos hacer esto porque usualmente en estos mercados de transferencia, los Fabricio Romano, los Ornstein, etcétera, etcétera, suelen ser personas que tienen información porque se las dan y la usan a propósito. Es decir, es parte de la estrategia de la gente, es parte de la estrategia del club, es parte de la estrategia del jugador, darle esta información porque quieren algo, porque les interesa que esta información se revele antes de tiempo, o para mejorar su contrato, o para obtener más dinero en el contrato, o para pagar menos posible, o para alejar posibles personas. Yo recuerdo que en muchos fichajes en los que hemos trabajado, una de las cosas que se ha pretendido es que nadie sepa que estamos negociando con este jugador, porque si no van a venir otros clubes a querérmelo quitar y me van a incrementar todos los precios. Entonces a veces el agente se ve en ese momento atrapado y dice: no, ¿sabes qué? Voy a filtrar que hay otro club que lo quiere. Igual que cuando hay un jugador que un poco relevante, pero que no está a ciertos niveles, empiezan a decir: no, sí, me llamó el Real Madrid, y empiezan a filtrar que tienen poderes para el Real Madrid, para el Barcelona, para el Manchester United, etcétera, etcétera. Eso es complejo, porque la estrategia no comienza en el momento que ya se firmaron los papeles. Comienza muchísimo antes. Y fíjate tú que tuvimos una conversación, viene un nuevo podcast, señores, lo estamos anunciando hoy, es un nuevo podcast que se llama Marketing MVP y que vamos a publicar la próxima semana, donde conversamos con Daniel Cadena Jordan, analista de rendimiento de contenido del Bayern de Múnich. Sí, eso viene pronto, ya lo tenemos listo y editado, estamos dándole los toques finales, y él nos contaba lo difícil que fue el fichaje de Luis Díaz, teniendo en cuenta simplemente los temas horarios de cómo compaginar con el otro club. En el caso de Luuk de Jong, más o menos lo mismo. Entonces, imagínate tú, esto es una estrategia que tiene que ser preconcebida desde el comienzo del año, de la temporada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Fíjate algo, lo del Porto fue tan maravilloso que ellos no crearon una experiencia nueva, crearon algo totalmente distinto para el aficionado que ya no está acostumbrado. Como dice Elena, con tantas cosas inventadas, no hicieron nada nuevo, solo lo hicieron distinto y lo hicieron de una manera espectacular. Yo creo que la movida y la jugada que se realizó aquí el Porto fue mucho más multiplicador de lo que hubiese sido si se hubiese filtrado esta información de una manera tradicional, porque estamos hablando de Luuk de Jong, un futbolista importante neerlandés, pero no es uno de los 20 fichajes más importantes del mercado de fichajes. De hecho, en la Premier uno se pone a buscar y es una locura, pero nos generó una conversación tanto a los hinchas del Porto como a los hinchas del mundo tan genuina, y fue tanto el hype que nos sorprendió a todos, y ese fue el elemento que utilizó. Y aquí quiero hablar un poquito sobre la estrategia que hizo el Porto en este momento. Primero, jugó con el factor emoción y sorpresa. Le cayó a todo el mundo como un balde de agua fría, pero por supuesto, estas son noticias positivas, son noticias maravillosas, tanto para el hincha que es tanto de este club como para el que no
no tiene ningún tipo de rivalidad con este club, porque dice, wow, qué manera bonita de hacerlo. Tan fuera de base cayó así que, por ejemplo, diarios españoles seguían publicando el mismo domingo que Luuk de Jong iba a volver al Sevilla. Ya tenían eso programado en sus grillas de, por ejemplo, X o de Instagram, y de repente, bueno, ¿qué pasó? Tuvieron que borrar porque los sorprendieron. El dominio del relato, efectivamente, lo que hizo el Porto fue maravilloso, mantuvo todo un secretismo, todo un ocultismo y utilizó una estrategia para que saliera todo tan perfecto que siempre tuvo el control de la narrativa y del relato, del principio, el desarrollo y el final. De hecho, al futbolista le preguntaron después de esto, ¿no? De cómo le había parecido, cómo fue este secreto, ¿no? Y él dice que, bueno, que él le gustaba mucho la idea, que le encantó y que por eso también se sumó a formar parte de no filtrar la información, porque dice, oye, esto es demasiado bonito, me gusta la idea. Es una persona de 34 años y dice, bueno, vamos a vivir algo distinto, ¿por qué no? Lo hizo y lo hizo bastante bien. Por supuesto, ¿qué más gana el Porto acá? Es un valor para la marca. Está viendo tus aficionados, viendo la presentación de la plantilla y un partido y de repente te lanzan esa bomba, esa sorpresa. Por supuesto, esto te quiere decir que es un club que se toma muy en serio lo que hace, las cosas, cómo llegan y que te está diciendo que uno de sus principales activos, la afición, las tomas muy en serio y le das muchísimo cariño y que además cuando tú llegas a un fichaje también parte no es para solo lo deportivo, sino porque la afición también quiere ver jugadores importantes, quiere ver jugadores con los que se siente identificados con el arraigo de ese club. Entonces, ¿con qué me quedo? La exclusividad tiene un poder enorme, sin duda alguna. La exclusividad te da el poder de tú controlar la narrativa y te da un elemento diferenciador con muchísimas otras marcas. Estamos hablando del Porto y no del Liverpool, por ejemplo, que gastó muchísimo dinero en este mercado. El marketing no es solo vender, es conectar. Qué manera tan genuina, sin haber inventado nada, de conectar con la afición del fútbol en general de una manera antigua, vieja escuela, pero muy bien hecha y muy bien desarrollada. Coincido contigo, Andrés, y pasa en muchas situaciones y quienes nos vean, nos escuchan y trabajen en marketing, también les habrá pasado que en algún momento piensan que una idea muy elaborada, donde le pusiste mucho esfuerzo, mucho diseño, mucho video, mucho pienso, capaz no genera los resultados que tú esperabas, pero algo sencillo, algo honesto, transparente, natural, capaz puede resonar más con las personas, y eso fue algo que ocurrió aquí. Quiero hacer una mención especial que no me acordaba, lo habíamos hablado fuera de cámara, que en Uruguay pasó algo similar con Peñarol y Matías Arezo, que no tenían cómo presentarlo porque el jugador no se encontraba todavía en Uruguay, pero tenían que anunciarlo, y lo que hicieron fue que hicieron una transmisión en vivo en las redes de Peñarol, y el jugador se unió a la transmisión y ahí dijo, estoy aquí, estoy de vuelta, lo cual generó mucha emoción en los fanáticos de Peñarol porque es un jugador muy querido, que ya había jugado aquí, se fue a España, volvió, y me parece que fue una manera creativa de cómo responder ante la crisis y la premura del tiempo, porque tenían que anunciarlo, y esperemos que veamos más cosas así, ¿no? Que capaz sin tanta producción, sin tanta elaboración, pero sí bien pensado, con una intención, conecte más con el sentir de las personas y de los fanáticos. Oye, Brandon, tengo que decirte que entiendo yo a lo que tú te refieres con diseño y producción, pero esto fue algo súper elaborado, obviamente, para el día de hoy, ¿no? Y hubo un trabajo fuertísimo, a pesar de que no hubo un trabajo de diseño, producción, para estar listo, hacer la sorpresa es muy complicado. Pero habiendo dicho esto, miren, qué importante tener creativos, ¿no? Porque fíjate la historia que está contando Brandon de Arizo en Peñarol, ahora esto que pasa con Luuk de Jong, o sea, gente que no deja de pensar todo el tiempo creativamente cómo hacer las cosas, porque estamos en esa época del año donde, mira, 50,000 presentaciones vemos, ¿cómo haces para que destaque la tuya? Fíjate tú que estuvo la presentación de la camiseta del Wrexham, que era algo vinculado a Argentina y Gales, etcétera, etcétera. Publicidad muy linda, una pieza muy linda. Luego tuvimos el Papu Gómez que regresa del positivo en dopaje, etcétera, etcétera. Y lo presentan al estilo de los 80. Me encantó esa presentación. De verdad que la vacilé muchísimo. Y luego viene esto de Luuk de Jong, otro nivel. ¿Cómo haces para que la tuya, en tanto ruido, sea la que más se escuche? Con buenos creativos. Habiendo dicho esto, muchachos, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les pareció esta interesante, no novedosa, pero muy difícil de hacer en estos días, presentación de Luuk de Jong en el Porto? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.